Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a estas charlas técnicas que hemos venido desarrollando en Alumina. Esta vez tenemos otra vez un tema muy interesante para arquitectos y diseñadores acerca de la eficiencia energética. Bienvenidos nuevamente a todos, espero que esta charla sea de su agrado. Antes de iniciar con la charla y de contarles el tema y todo lo demás, quisiera primero contarles un poco de las normas del webinar. Recuerden, por favor, que queremos recibir sus preguntas a través del chat. Estos webinars no tienen activada la opción de que ustedes activen su micrófono, pero queremos recibir sus preguntas a través del chat. La idea es que todas las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat las iremos respondiendo. Al final de la charla vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Si no alcanzamos dentro del tiempo de las preguntas y las respuestas, las enviaremos por correo electrónico como hemos hecho con todas las demás charlas. Hoy tenemos un tema muy importante. Hemos venido con una seguidilla de charlas sobre la eficiencia energética, el confort en la edificación, lo que aportan las ventanas en el confort y lo que significa el multiconfort. Hace 8 días tuvimos una charla muy interesante acerca de cómo medir realmente el confort y cómo se diseña con confort un espacio teniendo en cuenta todas las variables, y hoy vamos a hablar acerca de la eficiencia energética desde el punto de vista del sellado de estanqueidad. Hoy está con nosotros Jair Rosso. Me presento yo primero, mi nombre es Gabriel Cubillos, yo soy el director de la gestión del conocimiento de Alumina, y hoy nos acompañará Jair Rosso, quien es el director comercial y de marketing de Textil Latinoamérica. Jair nos va a acompañar con la charla. Él ya nos acompañó en una charla anterior y nos va a acompañar con la charla a continuación. Antes de seguir, quiero hablarles un poco de Alumina para los que no han podido asistir a las demás charlas, un resumen de qué hacemos nosotros y quiénes somos. Alumina es el líder de la transformación en aluminio en Colombia. Por muchos años, llevamos más de 60 años transformando aluminio. Hoy en día nos hemos transformado a no solo transformar aluminio, sino a entregar soluciones para cada una de las industrias que tenemos. ¿Cómo hacemos eso? A través de el equipo de trabajo que tenemos, que son más de 1000 colaboradores a nivel nacional e internacional. Somos una multinacional de origen colombiano, de patrimonio colombiano. Así que estamos atendiendo a todo Sudamérica, el sur de Estados Unidos, Centroamérica y todo Colombia a través de nuestras 2 plantas de producción en Medellín y en Cali, nuestras oficinas comerciales en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, en Quito y en Miami, en donde tenemos presencia física. Atendemos más de 600 clientes a través de nuestra producción local. Esto es Alumina. Ahora, para conocer un poco más de Textil y Dow Corning, los dejo con Jair Rosso. Jair es la persona que nos va a acompañar hoy, que va a acompañarnos con la presentación. Jair, muchísimas gracias por asistir, muchas gracias por el tiempo y por la disposición, y el público es todo tuyo. Que tiene más de 16 años en el mercado, y en este negocio del que estamos aquí hablando puntualmente, entregamos el conocimiento y el expertise más avanzado de la industria en temas de selladores y adhesivos para construcción. Esto tiene que ver con materiales que están en selladores de juntas, vidrio insulado, envidriado estructural, puertas y ventanas y demás. Un segundo. ¿Tenemos bien el micrófono, Gabriel? Ok, perfecto. Gracias. ¿Cómo somos eficientes? Trabajamos en mejorar la productividad. Como les decía, podemos ayudarlo a ahorrar tiempo, esfuerzo, dinero en proyectos de construcción, eficiencia energética. Trabajamos sobre todo con el aislamiento y con soluciones que duren, libertad de diseño, en lo que hablamos la vez pasada en fachadas, para lograr fachadas envidriadas y en otros materiales que se puedan adherir con diversos diseños, y un desempeño comprobado que tiene más de 50 años en esta industria. Creamos espacios para vivir, tenemos un portafolio de soluciones que podemos ahondar posteriormente. Hoy vamos a hablar de esta parte aquí, de los sellos del weatherproofing, de los sellos de estanquidad y de las buenas prácticas. Entonces vamos a hablar un poco de eficiencia, sostenibilidad, todo esto desde los selladores de estanquidad. Entonces todas esas iniciativas de sostenibilidad pues vienen creciendo en muchas industrias. En la construcción
pues es aún más del 60% de los proyectos de construcción después del 2020 se prevé que utilicen alguno de los sellos verdes de sostenibilidad. Y hablando de los selladores, pues estos juegan un rol bastante importante en la sostenibilidad de las edificaciones. Tienen que ver con la aislación, y esto pues es mejorar la capacidad de las edificaciones para reducir pues todas las filtraciones de aire, agua y algunos otros contaminantes, teniendo un mejor control de la temperatura del interior. También esta longevidad que le pueden dar a la estructura por evitar esas infiltraciones. Tiene la longevidad del sellador es bastante proporcional también a la sostenibilidad en la durabilidad de la edificación, y tienen que ver con criterios de flexibilidad, resistencia a la temperatura y también, por supuesto, con las emisiones de contenidos orgánicos volátiles. Entonces, ¿cómo puede uno clasificar los selladores desde los puntos de vista de la sostenibilidad? Tenemos entonces, pues, los contenidos orgánicos volátiles. Todos estos selladores se formulan con solventes y cuando se aplican liberan poco o bajo contenido de orgánicos volátiles durante su aplicación de curado. Esto, pues, algunos tienen más, algunos tienen menos, y esto impacta la sostenibilidad. El desperdicio y la basura que se generan. Entonces, se busca disminuir el impacto ambiental y la huella de carbono, precisamente cuando tengamos empaques óptimos que los hagan eficientes en su transporte y en su aplicación. Aquí les hago una invitación, y es a que empecemos a olvidarnos de los cartuchos y busquemos empaques mucho más eficientes en cuanto al desperdicio que puedan generar. Ya hablaremos un poco más de eso. La durabilidad, los selladores tienen siempre una durabilidad específica, y esto tiene que ver mucho con su química, si son orgánicos o si son inorgánicos, y su composición o su formulación. Esa estabilidad y las propiedades mecánicas a las que se va a tener que exponer al ser utilizado en cierta aplicación, pues dependen mucho para su vida útil. Entonces hay que hacer una buena especificación, porque entre más dure, pues más eficiente es y más sostenible es. Y por supuesto, algo que impacta directamente en términos de sostenibilidad es el ciclo de vida. Los ciclos de vida se miden por impactos, los impactos que se generan en el medio ambiente en el ciclo de vida de un producto. Entonces, cuando hablamos de impactos ambientales en un producto en su ciclo de vida, pues hablamos desde la producción hasta su disposición. La mayoría de productos, esto es como una fórmula y se miden los más relevantes. Podemos hablar el consumo de agua, o podemos hablar el potencial del potencial de calentamiento atmosférico, o podemos hablar también de la demanda acumulada de energía, del potencial de agotamiento de recursos. Bueno, en general hay muchos términos para medir, digamos, que los impactos que pueden generar todos los productos que se utilicen en construcción, desde su producción hasta su disposición. Pero siempre se evalúan los más relevantes. En el caso de los selladores, los más relevantes son el potencial de calentamiento atmosférico y la demanda acumulada de energía, ¿no? Entonces, frente al potencial de calentamiento atmosférico, que tiene que ver con las emisiones, con los gases de efecto invernadero que se generan respecto al cambio climático también, todos estos conceptos que vienen de la cuna a la tumba, podemos medirlo en producción, en lo que genera un impacto insignificante en realidad. Podemos medirlo en la aplicación, y en la aplicación un sellador, digamos, que es relevante frente a la emisión de contenidos orgánicos volátiles y frente a los empaques. Entonces, cuando lo aplico, es importante ver la cantidad de VOCs que genera. En cuanto al uso y reparación, pues es allí donde, contrario a todo, el uso de los selladores pues impacta positivamente, porque implica un ahorro de energía por aislación, y eso pues evita emisiones de carbono, ¿no? Y cuando hablamos de ya la disposición del material, no son sustancias peligrosas, y aquí vuelve a ser relevante el empaque para su disposición, ¿no? Entonces, aquí tenemos una ficha de un sellador, en este caso es un sellador de silicona Dausil, y aquí podemos ver que él expone la cantidad de contenido orgánicos volátiles en gramos por litro,
cada fabricante pues, debe otorgarles, si ustedes se lo piden, esta información, y frente a los lead, cuál es el requerimiento mínimo, ¿no? Entonces, si pasa o no pasa frente a esos requerimientos. Y a la derecha podemos ver una imagen también de la relevancia del uso de los selladores, que tiene que ver con los empaques, y cuando le hablaba de olvidarnos de los cartuchos, aquí tenemos un cartucho convencional y una salchicha que cuando se usa pasa a ser la cuarta parte de su volumen. Entonces, si ven la foto de abajo a la derecha, que fue algo que expusimos en algún momento durante una feria, abajo podemos ver la misma cantidad de sellador, digamos, en volumen, que lo que hay arriba, ambos ya dispuestos, ambos ya usados. Lo que pasa es que un cartucho cuando se utiliza sigue siendo del mismo volumen. Entonces, la disposición se hace más eficiente, vamos a tener mucho menos volúmenes por pallets, inclusive con el material nuevo, vamos a hacer menos traslado de camiones, nos va a reducir esto entonces en transporte y en desperdicio, obviamente la huella de carbono. Entonces es una invitación a que vayamos haciendo un switch a la utilización de este otro tipo de empaques. ¿Cómo estará entonces, por ejemplo, la distribución del consumo energético? Esto es una información de Estados Unidos. Por ejemplo, en cuanto a residencias y oficinas, donde es muy relevante el uso de estos selladores, el 39% del consumo energético se da en estas construcciones, y más del 50% de ese consumo se utiliza para calefacción y para refrigeración. Esto es algo que se puede, obviamente, poner más eficiente en aislación, cuando se pone más eficiente la aislación. Entonces, ¿cómo ponemos eficiente ese ítem? Y es con el control de fugas de aire, ¿no? Hay que entender que no se trata, pues, de evitar la ventilación, porque hay ventilaciones que se diseñan a propósito, pues, para que también sea más eficiente la construcción, sino que se trata de evitar la entrada de aire que no es deseado. Todas estas fugas de aire que no son deseadas, pues yo lo que quiero es reducir precisamente esa permeabilidad del aire en toda esa envolvente, sellando todas esas tolerancias, todas esas transiciones que hay entre materiales y todo lo que sean huecos en realidad susceptibles a que entre el aire, ¿no? Con eso podemos reducir, pues, digamos que toda esa energía que se utiliza para enfriar y calentar, porque se reduce la carga térmica de la edificación, ¿no? Entonces, mientras más aislado sea, mientras más hermético sea la edificación, pues mejor o más eficiente va a ser digamos que el consumo de energía. Hay mayor confort, pues vamos a evitar que entren corrientes de aire, entonces va a haber mayor confort en el interior, puedo tener una temperatura mucho más estable, y pues el diseño de la ventilación que se hizo a propósito va a ser mucho más efectivo. Como vemos aquí en esta información, el 11 y el 10% de las filtraciones o fugas de aire se van en ventanas y puertas, estamos hablando de un 20%, y si a eso le sumamos el 30% que tiene que ver con la envolvente, que son suelos, paredes y techos, pues estamos hablando ahí casi de un poco más de un 50% de lo que tiene que ver con las fugas de aire y con todo esto que tiene que ver con la aislación. Entonces es muy importante que cuando pongamos puertas, ventanas, tengamos estos criterios de aislación supremamente relevantes. La energía, pues, más eficiente es la energía que se ahorra finalmente. Toda la energía que consume una edificación en su ciclo de vida, casi toda está en la operación del edificio, entonces es allí donde debemos reducir consumo de energía. Y para eso, pues, estamos proveedores como nosotros que ofrecemos este tipo de soluciones, y más allá de ofrecer cualquier sellador, pues ofrecemos soluciones analíticas, especificaciones de oferta, revisiones de plano, homologación de colores. Hay muchas soluciones aquí, maquetas, capacitación y pruebas de adhesión, compatibilidad y manchado, que son relevantes a la hora de que un sellador sea eficiente en una aplicación como estas.
Esto podemos ahondar en esto luego. Entonces, para hablar de selladores, pues los selladores han estado en uso durante muchísimos años, desde que se construye, pues se ponía alquitrán, asfalto como sellador de origen natural, siempre eran selladores de origen naturales, antes de 1900. Todo esto evolucionó con el desarrollo de los selladores poliméricos que pues obviamente coinciden con la industria de esta misma razón, y que estamos hablando más o menos a principios de 1930. Sobre el año 50 se inventan los selladores de polisulfuro, sobre los 60 el poliuretano, sobre los 70 más o menos la silicona, y más o menos sobre los años 90 todos estos, algunos poliéster que son terminados en silano, que son estos llamados MS o híbridos, que se utilizan también en construcción. Hay que diferenciar qué es una masilla y qué es un sellador, ¿no? Las masillas son de mucho menor desempeño, con ciclos de vida muy bajos. Un sellador ya tiene, digamos que, mejores ciclos de vida y unos comportamientos mecánicos muchísimo mejores, y esto es donde entra alguna de los acercamientos a la clasificación. Entonces, básicamente la clasificación general es la STMC 920, donde tenemos muchos test que nos evalúan el comportamiento de los materiales y nos los pueden clasificar dentro, digamos, de ciertos parámetros. No es cumplir con esta norma, es entrar dentro de una clasificación de este estándar, lo que nos da ciertos visos para poder acercarnos a clasificar selladores para ciertas aplicaciones. Aquí podemos ver entonces que según la C920, un sellador puede ser de un componente, dos componentes, tisodrópico, no tisodrópico, para usar en tráfico, no tráfico, en mortero, en vidrio, etcétera, y la capacidad de movimiento que se mide bajo la STM C719, que nos clasifica los selladores desde el 12.5%, más o menos 12.5%, hasta una capacidad de 150 más 100% extensión y 50 compresión. Esta clasificación pues tiene que ver con la flexibilidad del material y también nos da acercamientos a la clasificación, a la especificación para ciertos usos específicos. Otros criterios de flexibilidad, como los módulos de elasticidad, que son esa cantidad de esfuerzo que yo tengo que hacer para desformar un material, que también son importantes a la hora de hacer algunas aplicaciones donde hay materiales que son poco resistentes a la tracción y se me pueden generar tensiones que me rompan los materiales. Por ejemplo, ya vamos a ver algunos ejemplos en patologías. Esos módulos de elasticidad, también hay una clasificación que me puede acercar a la especificación, donde yo puedo especificar selladores de bajo módulo, de módulo medio o de alto módulo. Las siliconas, como en este esquema, pueden estar desde los módulos muy altos hasta los módulos muy bajos, y eso tiene que ver también con a qué uso lo voy a someter. Entonces ahí podemos ver la capacidad de movimiento, que puedo tener extensiones del 100%, puedo ver una elongación, la elongación es otro criterio de flexibilidad y se mide a la rotura, y alguien desformando una silicona de un bajo módulo de elasticidad, donde tiene que hacerle poco esfuerzo para deformarlo. Todos esos estándares y esa clasificación se pueden encontrar en documentos. Ustedes pueden requerirle a cualquier fabricante que ese producto que están comprando, a qué clasificación se somete, y deben emitir un documento donde lo enmarquen dentro de esa clasificación, si así fuese necesario. Finalmente, la función de un sellante pues, es evitar la intrusión de agua, de aire, de adaptarse a todos los movimientos, cargas de viento, proveer aislación, inclusive mejorar la estética, y pues también hacen parte de sistemas de air barrier, que son sistemas de aislación también en ciertos sistemas constructivos. Para seguir acercándonos a la especificación como criterios importantes aquí, hay que tener en cuenta algo que nosotros llamamos el STEP, y son todas esas condiciones a las que voy a someter también el sellador en uso, que tiene que ver con qué superficies estoy pegando, cuál es la temperatura a la que voy a aplicar, cuál es la temperatura que me debe resistir en uso, cuál es el ambiente al que va a estar expuesto y cuál es el proceso de uso, cuáles son las restricciones de aplicación, cómo lo debo aplicar y demás. Todo esto pues me debería llevar hacia un sellador específico y no debería ser una generalidad de un sellador que sirva para muchas cosas, ¿no?
Y se puede también clasificar por su forma física, que son selladores de un solo componente, de dos componentes, que tienen por lo general un catalizador que apresura su curado, y cintas selladoras, que son cintas preformadas que se colocan o se superponen en juntas que son muy anchas o que están ya dañadas. Entonces, como les decía, lo básico y lo fundamental es que pegue la adherencia, y se puede medir bajo la ASTM C794. Los laboratorios de las compañías también deben estar dispuestos a someter sus tratos a estas evaluaciones, si así fuese necesario. La flexibilidad, sobre todo el módulo y la capacidad de movimiento, clasificados también en la C920 mediante la ASTM C719, como les decía, en una clasificación que va del 12.5 al 150. La durabilidad, y esto pues es un poquito, esto se mide pues bajo exposición acelerada a cámaras QV. La compatibilidad, que se mide por la 1087 con empaques, por ejemplo, o con otros materiales a los que va a estar en contacto, y el no manchado de superficies sensibles al manchado, como la que se mide con la 1248, y ya vamos a ver esto en patologías. ¿Cuáles son las aplicaciones típicas? Entonces podemos hablar de juntas de expansión en fachadas exteriores o juntas de control entre ladrillos, por ejemplo. Aquí en sistemas de revestimiento de ladrillos de estructuras de concreto, donde hacemos obviamente sistemas modulares y dejamos unas tolerancias que deben ser selladas. Esto pues es una junta que va a estar expuesta a las condiciones totales del ambiente y que debe tener flexibilidad. Y pues allí es donde empezamos a tener criterios de elección bajo estas cuestiones de especificación que hemos venido hablando. Juntas, por ejemplo, en envolventes como prefabricados. Estos prefabricados se llevan allí, se instalan y se deben sellar entre estos módulos. Aquí sellamos con un material, con un color muy parecido. Esta foto inclusive la tomé 3 años después de haber hecho esta aplicación, y pues como vemos se está comportando muy bien, la durabilidad también es muy buena. Juntas en piedra natural, también en revestimientos o en pisos utilizamos piedra natural. Allí debemos tener también varios criterios. Por ejemplo, aquí uno es el tema del no manchado. Aquí es importante que no manche o que no migren fluidos a estos sustratos que son sensibles a este manchado. Y lo que llamamos las aplicaciones en vidriados o vidriados, sistemas vidriados, donde algunos sistemas de fachada, por ejemplo, necesitan un sellador, un mastic entre los módulos, entre los vidrios. Como vemos en este edificio, pues todo eso que se ve gris es un sellador que se utilizó entre vidrios, y que pues debe tener los mismos criterios de aislación y cuestiones de durabilidad. Algunas juntas de expansión que se utilizan en diversos materiales de revestimientos, como por ejemplo aquí aluminio compuesto o fibrocemento, bajo las mismas nociones de aplicación, de que sean compatibles, de que peguen bien, de que tengan los criterios o resistencia mecánica a las cuales va a estar sometido. Y, por supuesto, una de las aplicaciones más convencionales y más usadas, que son los sellos en perímetros de puertas y ventanas, que son bastante importantes por lo que hemos ya venido hablando en conceptos de aislación, para la eficiencia energética y para el control y confort térmico dentro de las edificaciones. Todo eso que la ventana quiere transmitir y que la ventana hace eficiente debe estar relacionado a que haya un buen sellador y un buen sellado. ¿Y por qué es importante la química? Bueno, pues hay dos grandes categorías, lo orgánico y lo inorgánico. Todos los orgánicos, látex, acrílicos, butilos, polisulfuros, híbridos, poliuretanos, y los únicos inorgánicos son las siliconas. Lo importante aquí es que, digamos que, y para generalizar y para pasarlo un poco rápido, las siliconas tienen muchísimo más resistencia al UV, entonces son muchísimo más longevas, son mucho más estables. Entonces podemos tener materiales muchísimo más, con más durabilidad, por eso son las que se recomiendan siempre estar en el exterior. Entonces tenemos, digamos, dentro de esta clasificación de selladores tenemos el látex. El látex se utiliza para sellar, por lo general se utiliza para enmasillar. No nos referimos a él como un sellador, no clasifica dentro de la 920 bajo bastantes criterios, tiene muy poca capacidad de movimiento, se puede pintar, no se debería usar en juntas de movimiento cíclico.
Tenemos los acrílicos, se utilizan generalmente como selladores en interiores. Tienen más resistencia al UV que el látex, pero pues digamos que están mucho más abajo que los estándares que pide la industria, ¿no? La capacidad de movimiento es la menor, puede que clasifique entre la 920 como con un 12.5 y pueden pintarse también. Están los butilos, tienen buena adhesión sobre muchos sustratos, pero en realidad tienen bastante baja capacidad de movimiento, muy poca resistencia a la intemperie, son impermeables al vapor, entonces se utilizan en la fabricación de dobles vidriados herméticos como sello primario y pues son bastante en realidad difíciles de aplicar cuando se calafatean. El polisulfuro fue uno de los primeros que se desarrolló, no funciona tan bien como los selladores más nuevos, tiene muy baja capacidad de recuperación, pero pues sí se puede formular con una muy buena resistencia química, por lo que se utiliza cuando va a estar en contacto con diferentes sustancias y pues también se utiliza para inmersión, pero requiere primer en bastantes sustratos. A veces se utilizan como sellador secundario en los DBHs, pero cuando esté confinado para que no esté sometido a las condiciones de la intemperie. Los STPs o MS o híbridos, que son poliuretanos o poliéter con terminaciones en silano, siguen siendo orgánicos. No se recomienda para utilizar en aplicaciones vidriadas en realidad. Tiene muy buena adhesión, es muy versátil sobre muchos sustratos en construcción, como la mampostería y el concreto. Tiene mejor resistencia UV que otros y una capacidad de movimiento que puede oscilar entre el 25 y 35. Se ha desarrollado en bastantes selladores que son súper transparentes, pero pues como les decía, lo ideal es no utilizarlo en vidrio, entonces digamos que el sellador transparente no le veo mayor relevancia para la construcción. Los poliuretanos, digamos que es el sellador más versátil porque pega bastante en muchos sustratos, pero también es bastante recomendable no utilizarlo en aplicaciones vidriadas. Tiene mejor resistencia a los UV que varios de los que ya hemos visto. Y la capacidad de movimiento por lo general está sobre el 25%. Cuando digo que permite más margen de error en aplicaciones deficientes es por su versatilidad en la adhesión sobre bastantes superficies. Y por último tenemos a las siliconas, que son los únicos utilizados como adhesivo estructural en sistemas de fachada, con estándares para esto. Tienen la mayor estabilidad frente a los rayos UV, es la que mejor se comporta en la estabilidad frente a los rayos UV y condiciones de la intemperie. Muy buena adhesión también a muchos sustratos. Y pues, es la que tiene mejores propiedades en flexibilidad, o digamos que tiene un universo más amplio en estas condiciones. Hay selladores que van desde el 25% hasta el 150% de capacidad de movimiento, e inclusive pueden haber de alto, medio y bajo módulo. Entonces, pues, la idea es tener una tabla donde, dependiendo de muchas aplicaciones, yo puedo utilizar uno u otro, dependiendo de la versatilidad y dentro de su especificación. Es una tabla como de especificación que me puede ayudar mucho para las aplicaciones y tener un sellador que obviamente sea durable y mucho más eficiente. Las pruebas QV siempre nos han dado un resultado que con exposición acelerada a los materiales orgánicos se suelen reversar, se craquelan, se tiznan y duran mucho menos, ¿no? Para hablar de siliconas, pues también es importante decir que las siliconas no todas son las mismas. Tenemos un portafolio bastante grande en siliconas que van desde las que curan por la humedad del medio ambiente hasta las que curan por inducción de calor de uno o de dos componentes, y va desde la base de la pirámide, digamos que esto tiene que ver con el performance, hasta lo último desarrollado que está en la punta de la pirámide. Los mejores selladores para construcción los encontramos ahí en la mitad, en esos alcoxy de uno o dos componentes que se pueden utilizar para sellar, y ahí también están los selladores estructurales en intemperie, ¿no? Las siliconas acéticas pues son más para baños, cocinas, zonas húmedas. Las oxímicas son más como para ensambles de ventanas y puertas, como para las partes de las ventanas, cabezas de tornillos, y ya esas alcoxy y amídicas para sellar en la intemperie con mejor condición, mejor estabilidad, mejores condiciones mecánicas. Y unas tendencias en las que nos encontramos a los selladores, pues que ya sean renovables, que sean reciclables, biodegradables y con empaques repulpables. Voy a pasar esto un poquito más rápido.
Entonces, ¿cómo fallan y cuáles son las patologías? Las patologías son por fallas adhesivas, por fallas cohesivas y por deterioro. Las fallas adhesivas comúnmente se dan porque hay mala limpieza o porque el sellador no se mueve lo suficiente o tanto que la junta y se despega, o porque hay un espatulado insuficiente, porque no llenamos bien la junta, no le damos un cuerpo, una forma al sellador idónea, sino que pasamos ahí poniendo rápidamente y untando sellador. Las fallas cohesivas, cuando el sellador se rompe, comúnmente porque el movimiento de la junta es superior al movimiento que resiste el sellador, o porque ponemos muy poco sellador, o sea, el perfil de la junta es muy delgado, pusimos muy poquito sellador, entonces no va a resistir esas condiciones a las que va a ser sometido. Su movimiento pues no va a permitirle tener esa condición de flexibilidad y se va a romper. O porque hay selladores que tienen poca resistencia al desgarro. Y también fallan porque se reversan. Esto le pasa a los orgánicos. Este es el tema de la exposición a UV durante mucho tiempo. Entonces vemos un sellador que lo podemos ver que está bien, pero cuando le vamos a hacer una prueba, el sellador está totalmente degradado, ya no es un material elástico, flexible, pues, sino que está totalmente cuarteado. Eso le pasa a la mayoría de materiales orgánicos con el tiempo, y esto tiene que ver con la longevidad de los materiales. Pasa esto es un proceso de reversión. En unas juntas en mampostería el material se reversó totalmente, se endureció y no permitió que esa junta se moviera libremente, haciendo que se reventaran todos los ladrillos que estaban allí donde esa junta debería haberse tolerado movimiento. Esto es un látex deteriorado que no se debió utilizar en exteriores. Y la falla del sustrato, como les decía, esto tiene que ver con el módulo de elasticidad. Hay selladores que no permiten el movimiento de la junta, entonces van a generar tensión excesiva en la línea de pegado, y si el material es poco resistente al desgarro, me lo va a romper. El espatulado incompleto, como vemos a la izquierda, hay que llenar siempre la junta bajo una forma determinada de acuerdo a su ancho. Y el manchado de sustratos sensibles, como vemos a la derecha, siempre que vayamos a probar en piedra natural, en sustratos que sean sensibles a mancharse así, hay que revisar bajo ciertos estándares como la STM 1248, esas evaluaciones para evitar el manchado. Y bueno, tenemos ahí la migración de fluido, o tenemos otras patologías como el rundown, que es estos selladores se suelen llenar de polvo, entonces atrapan el polvo y lo escurren sobre las superficies, o inclusive algunos selladores más formulados que se blanquean. Ahí tenemos unos casos relevantes, como el Templo Mormón de Barranquilla, el complejo universitario de CTU, donde desarrollamos algunos selladores con colores especiales, en el caso de CTU desarrollamos 8 colores, entre azules, verdes y amarillos. Pusimos alrededor de 6 toneladas aquí, garantizamos la estanquidad por 10 años, también con un sistema de garantías que manejamos durante la aplicación, haciendo algunos test. Garantizamos también el no manchado bajo las pruebas que anteriormente hemos hablado, y garantizamos también la adhesión bajo las pruebas mismas que se ejecutaron ahí, pudiendo llevar una garantía de aplicación. Está el Templo Mormón de Barranquilla, también hicimos el Templo Mormón de Arequipa, aquí está el Banco de la República de Manizales, del que hablábamos hace un rato. Y pues para hablar de eso, hablemos de tipos de junta. Entonces están las juntas a tope, las más comunes, forma de reloj de arena, ¿no? Todo lo que esté a tope y se tenga que sellar esa tolerancia, pues es la llamada junta a tope. No tienen que ser 2 vidrios, sino cualquier material. Lo importante aquí es que haya una relación de forma ideal, ¿no? No tiene que ser de 2:1, sino que lo mínimo que haya en contacto sean 6 milímetros de profundidad y 6 milímetros de ancho. Esa sería la junta mínima donde un sellador se va a comportar bien en su flexibilidad, en su comportamiento mecánico y en su adhesión. Menos que eso, pues ya puede que se comprometa la adhesión del material, ya puede que se comprometa su flexibilidad, se rompa, se despegue, y es ahí donde la durabilidad pues se va a reducir, y es ahí donde la eficiencia en aislación se va a reducir. Entonces lo importante aquí es aplicarlo bien.
teniendo en cuenta que lo máximo a profundidad son 12 enselladores de un solo componente, lo mínimo son 6, que necesitamos evitar la adherencia a 3 caras y para eso utilizamos un respaldo, un cordón de respaldo o cualquier cosa que me rompa la adhesión a 3 lados, por ejemplo en juntas de control donde no puedo poner cordones redondos, pues puedo poner cintas o cualquier cosa que me rompa la adhesión a 3 lados para tener el comportamiento mecánico ideal. Entonces, siempre es importante esto, 6 milímetros de adhesión y 6 milímetros de cuerpo, de forma, por decirlo así, como mínimo. Esas juntas filet o juntas triangulares que se utilizan o deberían utilizarse bastante en ventanas cuando tenemos esos espacios muy pequeños entre la ventana y la estructura y el vano. Si tenemos ahí menos de 6 milímetros, lo que pongamos ahí no se va a comportar bien, así que debemos hacer un sello en fillet que me garantice 6 milímetros en cada sustrato, 6 milímetros en la ventana, 6 milímetros en el vano, y así pueda yo garantizar que el sellador me pega, que se va a comportar bien en su flexibilidad, y así me va a durar y no va a tener filtraciones de aire, de agua o demás. La junta de lap, solapada o traslapada, también bajo las mismas nociones, es otra de las categorías que encontramos comúnmente. Y las juntas superpuestas o de empalme, que se utiliza por lo general bajo la clasificación de esa forma que hablábamos hace un rato, que son esas cintas preformadas, donde yo requiero sellar juntas que son muy anchas o donde una junta ya está supremamente dañada y retirar el material me va a costar mucho más. Entonces puedo superponer una cinta que obviamente tenga las mismas condiciones de flexibilidad y resistencia a la intemperie, si es que estoy sellando en la intemperie, siempre con esas condiciones en la especificación, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos casos relevantes de estas cintas superpuestas. Este es el Centro Comercial Boulevard Niza, una marquesina bastante vieja, donde le habían puesto muchísimos selladores, cintas orgánicas, digamos que de butilo, de acrílicas, y pues se dañaban con el tiempo, se dejaban de funcionar con el tiempo, tenían una vida útil muy corta, entonces siempre estaban teniendo filtraciones, entonces decidimos superponer una cinta de silicona que tiene una capacidad de movimiento bastante alta y que por su condición de ser silicona pues es casi que inalterable ante los UV y las condiciones de la intemperie, lo que le va a dar una longevidad mayor y va a evitar las filtraciones. Esto es un sistema que puede evitarle las filtraciones hasta la demolición del edificio fácilmente, superponiendo sobre todo las áreas críticas que eran en realidad todo el perfil porque no sabíamos dónde estaban las filtraciones y pegando entre vidrio y vidrio esta solución. Eso pues puede ser llamado un sistema de transición que no solamente pues, se puede utilizar en marquesinas, sino también en situaciones donde sea necesario hacer una transición de un gran tamaño. Este es el caso del Centro Serena del Mar en Cartagena, donde hubo unos espacios entre unos premarcos donde estaban las ventanas y la estructura que no se podían enmasillar. En realidad eran huecos hasta de 10 centímetros. Decidimos poner un sistema de transición, una cinta similar a la de la marquesina, con la excepción de que aquí necesitábamos pegar sobre una barrera de vapor que estaba ya puesta en la estructura, así que debimos utilizar un sellador que pegara este tipo de sustratos de baja tensión superficial, pues un sellador de Dausil que se llama 758 que también pega sobre este tipo de materiales, y así pudimos darle solución a este espacio con un sistema de transición, con un adhesivo que pocos le pegan a ese tipo de superficies, y pudimos solucionar este inconveniente que había tenido el parte del sistema constructivo en este centro hospitalario, y así darle una posibilidad de aislar completamente y que todo lo que esté dentro de la edificación pues no tenga que consumir bastante energía cuando yo necesite estabilizar una temperatura específica. Centro Comercial Mallorca también fue reparado parte de su marquesina con este sistema. Muchas marquesinas presentan problemas de filtración, así que esto pues es una solución definitiva, ¿no?
Es una cinta preformada que se coloca con un sellador, un adhesivo de silicona y se superpone y ya es súper sencillo. Y bueno, yo creo que para terminar vamos a proyectarle, bueno, vamos a proyectar un video que dice o hace referente a los pasos de la instalación. Aquí les voy a ir hablando yo de lo que es importante aquí a la hora de instalar materiales. Entonces, tenemos un sellador, tenemos un cordón de respaldo que, como les decía, no tiene que ser un cordón tubular, solo es algo que me dé un respaldo que me permita y aplicar, empujar el sellador y que no sea incompatible, por supuesto. Lo importante es la limpieza, siempre hacia un mismo lado. Tratar de utilizar dos paños, uno con un solvente que limpie y otro con un paño limpio, pasándolo siempre al mismo lugar. Ese paño limpio retirará el exceso de contaminantes y del mismo limpiador. Enmascarar cuando la estética pues es relevante, así que hago un enmascarado para estar más tranquilo en ello. Poner el cordón de respaldos o sitiar el cordón de respaldo que me dé las nociones de no contacto a tres lados y que me dé la forma. Para esto también es el cordón de respaldo, para garantizar esa profundidad idónea respecto al ancho de una junta, en relaciones que van desde 1 a 1 hasta 3 a 1, no más que eso. Instalar el sellador. Aquí lo importante es que empujemos el material, no vamos a pasar corriendo, la idea no es hacerlo rápido, sino hacerlo bien. Entonces, tenemos que llenar siempre esa junta, lo importante es la forma, que garanticemos la forma, y cuando hacemos el espatulado, no solo es por una labor estética, sino por una labor de llenar esa cavidad y mirar dónde nos quedó haciendo falta, y así poder empujar el material y saber que esa cavidad que diseñamos bajo cierta forma para que el sellador se comporte bien está siendo llenada totalmente y hay una conformabilidad total del sellador. Así pues la estética del material puede terminar siendo algo como esto, puede ser como un empaque que se hizo en sitio y quedó muy bien, ¿no? Se pueden hacer obras como esta. Esto es un sistema de fachada en un aluminio que quedó pues muy bien con con un aliado que también tenemos respecto a sistemas parecidos. El control de calidad también es bastante importante y esto tiene que ver con temas para llevar a la garantía en las aplicaciones. Como les decía, todo es un análisis de sustratos y de algunas pruebas que se hacen con estos estándares, pero también se hace pruebas de calidad en la obra y es un pill test. Y ya para terminar, pues vamos a ver un video de cómo se hace un pill test. Se toma una parte. La idea es hacer a lo menos unas 5 pruebas en los primeros 300 metros y luego una cada 300 metros, cada 500 metros, perdón. Y esto se hace aleatorio o se puede hacer una por piso. Se revisa la forma de acuerdo al diseño y también se revisa que esté pegando bien, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el esquema de cómo se hace y un pequeño video de otro aliado que en uno de los templos que les mostraba hace un ratito. De cómo poder llevar a cabo un pill test. Entonces, lo ideal es cortar una sección de a lo menos 7 a 10 centímetros por lado y lado, y luego de que la tenemos cortada, vamos a proceder a traccionar. Cuando traccionamos, la idea es tomarlo y tirarlo a 90 grados en selladores de medio y alto módulo. Esta tracción debería hacer que el sellador se rompa, no debería despegarse antes de. Entonces vamos a esperar la rotura antes de que se despegue. Eso es una prueba OK. Aquí vemos el OK en esa prueba y esto nos lleva, como les decía, a una garantía de esta aplicación. Yo les quiero agradecer por el tiempo. Creo que estamos justitos sobre el tiempo que tenía disponible para esto. Perdonen si pasé muy rápido algunos conceptos y los invito a que cualquier duda que tengan, podemos ahondar en cada uno de estas cosas que hemos hablado hoy. Les agradezco por haber asistido, por la disposición. Le agradezco a Lumina y a Gabriel, por supuesto, por abrirnos este espacio y por permitirnos poder brindar este conocimiento
y elevar el performance de esta industria en el país. Muchas gracias. Jair, muchas gracias a ti, muchísimas gracias en serio por tu acompañamiento y tu conocimiento. Tenemos unos pocos minutos, vamos a demorarnos 5 minutos más en el webinar, les pido que sean pacientes porque tenemos algunas preguntas muy interesantes. Para empezar, Jair, tengo una pregunta acerca de los servicios que Texil tiene hoy en día, en este momento que están activos, para la selección adecuada del producto. Es decir, ¿qué servicio le podrían ofrecer ustedes a una constructora o a un diseñador o incluso hasta un transformador, es decir, a un ventanero o un instalador de fachadas ventiladas? ¿Qué servicios tienen ustedes para ayudarles a seleccionar adecuadamente los productos? Correcto. Y qué buena pregunta, porque estamos en toda la cadena. Nosotros no solo proveemos un sellador, ayudamos en la especificación, podemos ayudar a la especificación de materiales, podemos ayudar al diseño de, inclusive de parte de estas juntas, y a especificar el material correcto. Hacemos pruebas de laboratorio también, las más comunes, como les decía, las de adherencia, las de compatibilidad, las de manchado. También hacemos algunas capacitaciones certificadas, que es un training que nosotros hemos venido haciendo durante hace 2 años, donde capacitamos tanto a los directores, digamos, en temas teóricos, como a los operarios en temas prácticos. Y también, pues, podemos ayudarlos a que, uniendo todas estas condiciones y pruebas que también se hacen durante la ejecución, con nuestro acompañamiento, poder brindarles garantías de desempeño que pueden ir hasta por los 20 años, no de desempeño de solamente del producto, sino de la aplicación. Entonces se pueden garantizar, y lo hemos hecho, edificios en que cumpla con su estanqueidad durante determinados años. Ok, Jair, otra pregunta. ¿Cómo afecta el costo? Y estoy hablando específicamente de cuando estamos hablando de ventanas, puertas, fachadas. ¿Cómo afecta el costo de utilizar un sellador apropiado versus los selladores que se consiguen hoy en el mercado y que lo utilizan los ventaneros y los transformadores, los industriales, versus el total de lo que vale, digamos, el producto como tal? Hago esa pregunta porque es que muchas veces se cree que el costo es muy alto si lo comparan producto a producto, pero no se dan cuenta el beneficio y el valor en el que está distribuido, digámoslo así, en el ítem como tal de que se está construyendo. De acuerdo. Como les mostré, hay un portafolio muy grande, no más en siliconas, no solamente en selladores, sino no más en siliconas, sigue habiendo un portafolio muy grande. Obviamente, entre mejor desempeño, pues pueden tener un costo más elevado, ¿no? Lo importante es que, pues, qué tanto impacta este costo en el desempeño de un cerramiento, y es mucho. Entonces, a veces, digamos que sobreestimamos el uso de un buen sellador en un cerramiento, precisamente porque vemos que no infiere mucho en el desempeño, y resulta que sí. Yo estimo, y hemos estimado durante mucho tiempo, que digamos, en las fachadas o en algunos cerramientos, los costos del sellador pueden estar por abajo del 3%, y en fachadas hasta el 5%, digamos, del total del costo de un metro cuadrado. Y eso es bastante poco, haciéndolo bien, como para que yo reduzca costos en algo que, como ya hemos venido hablando durante esta presentación, pues es bastante relevante para el desempeño de la aislación, de la estanqueidad, ¿no? Vale, muy bien. Una pregunta que nos hace el público, y espero que nos ayudes contestándola en corto tiempo, porque por la pregunta creo que es muy amplia, pero ¿cuál es la diferencia entre utilizar un poliuretano expandido como sello, como junta de sello, versus utilizar una silicona? El poliuretano expandido, en ciertos sistemas o en la aplicación, o cuando yo instalo una ventana, pues algunos fabricantes o se recomienda que se utilice poliuretano expandido para, digamos, acomodar la ventana un poco a la abertura, ¿no?
pero el poliuretano expandido no se utiliza para aislar. En realidad es un material que no debería utilizarse para aislar. No tiene el desempeño elástico para resistir, digamos, que estas condiciones que está frente a la tolerancia, los movimientos, deformaciones térmicas diferenciales que va a haber entre la ventana y el vano. Entonces lo que se recomienda es que en este tipo de sistemas se utilice poliuretano expandido para instalar la ventana, luego se deje la abertura necesaria para poner un cordón para poner un respaldo, perdón, y poner un material que aísle como un cordón de silicona que me resista las condiciones de la intemperie y que sea flexible y que tenga las condiciones mecánicas necesarias para esta aplicación. El poliuretano expandido por lo general también absorbe humedad y demás, entonces no es un material que se utilice para aislar. Es decir, no debería funcionar como sello, no debería funcionar como sello. Sí, no, exactamente. Bueno, Henry nos pregunta que cuando hay una silicona acética instalada hace mucho tiempo y se requiere remover, ¿se puede utilizar algún solvente para ahorrar el tiempo y el desgaste mecánico que eso tendría? Sí, conozco algunos solventes. Bueno, es una pregunta que tal vez podríamos ahondar luego si tal vez esta persona me puede contactar. Sí hay algunos solventes que se pueden utilizar para removerla, claro que sí. Obviamente, pues lo más común es que se utilice el desgaste mecánico ahí, que yo la corte y demás, ¿no? Pero sí hay algunos solventes. Vale, voy a leer la última, aunque tenemos unas más, pero ya no tenemos tiempo. Nos preguntan, no tenemos el nombre de esa persona, pero pregunta que si Texil tiene los colores personalizados para los selladores. Sí, mira, nosotros tenemos, como les decía, dentro de ese portafolio y les recomendaba que utilizáramos esos selladores no acéticos ni oxímicos, sino esos alcoxi o de alcohol, y eso se lo pueden pedir a cada fabricante. Yo quiero un alcoxi para sellar en intemperie por sus condiciones, pues, de estabilidad, por sus condiciones mecánicas, por lo que me va a dar en durabilidad y demás. Por lo general, estos selladores no se encuentran transparentes, ¿no? Entonces, se ha desarrollado un portafolio de colores bastante amplio que concuerda con los colores de los revestimientos comúnmente utilizados en construcción. Entonces, con nosotros se encuentran casi siempre en disponibilidad colores que son negro, perdón, que son, sí, bueno, negro, gris, blanco, pero también encuentran el color aluminio, encuentran el color champán, encuentran el color bronce, todos esos colores de los acabados comunes del aluminio los encuentran disponibles. Y el color, por ejemplo, del ladrillo también lo pueden encontrar disponible, entonces es a eso a lo que se apunta. Ahora, ¿se puede hacer cualquier color? Sí, se envía la muestra y podemos tener una muestra aquí para hacer pruebas de aplicación en una semana y se pueden comprar colores personalizados a partir de 2 cajas. Esto es buenísimo, podemos tener cualquier color a partir de 2 cajas, obviamente el volumen y demás incide en el precio, pero si ustedes quieren un color amarillo pollito, pues se puede desarrollar muy rápidamente. Vale, Jair, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, tenemos algunas preguntas adicionales. A todos los asistentes, recordarles varias cosas. Primero, que nos sigan en las redes sociales. Texil tiene redes sociales en LinkedIn, en Instagram. Alumina también estamos en LinkedIn, en Instagram. Alumina tiene un canal que estrenamos hace unas pocas semanas en el que estamos colgando toda esta información de los webinars que ustedes están asistiendo. Les invitamos a visitarlo. De hecho, les llegará un vínculo en el correo electrónico, les llegará un vínculo en el que les hacemos extensiva esta invitación para que vean los videos de los webinars y además pues hay algunos otros videos que no son simplemente webinars, sino videos de conocimiento para todos los transformadores, para arquitectos, para constructores y demás. Jair, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo. Esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego. Luego.